Había una vez un ser humano como cualquiera de nosotros, conocido simplemente como el caminante. Su vida hasta cierto momento había sido tranquila, una sucesión de días que se entrelazaban sin mayor distinción. Pero una mañana algo cambió. El caminante despertó con una sensación nueva, un susurro en su mente que parecía provenir del viento que corría libre por los campos. El viento traía una pregunta tan simple como profunda. ¿Qué pasaría si todo lo que deseas ya estuviera esperándote? El caminante se quedó quieto, sintiendo el eco de esa pregunta reverberar en su ser. Al principio, la respuesta no llegaba, solo había un vacío. Pero en ese vacío se encendió una chispa de curiosidad, y fue esa chispa la que le hizo ponerse en pie y dar el primer paso hacia un camino que jamás había imaginado recorrer. Mientras caminaba, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles que antes parecían tan comunes, ahora se erguían como gigantes sabios, susurrando verdades antiguas con cada hoja que caía. El caminante sintió por primera vez en su vida que el universo lo estaba escuchando, pero aún no entendía completamente qué significaba esto. En cada paso, la pregunta seguía resonando: ¿y si todo lo que deseo ya estuviera aquí? Una voz en su mente comenzó a desafiar las creencias que había sostenido por tanto tiempo. Las riquezas son para los afortunados. El éxito viene con sufrimiento. La abundancia es solo un sueño. Sin darse cuenta, estas frases habían sido la base de su vida, los pilares invisibles que limitaban su vista. Y entonces, en el corazón del bosque, algo extraordinario sucedió. El caminante se detuvo frente a un inmenso árbol, cuyo tronco parecía latir con vida propia. Las raíces se extendían profundamente, como si estuvieran conectadas al núcleo mismo de la tierra. El árbol le habló, no con palabras, sino con sensaciones que se filtraban a través del suelo bajo sus pies. Tus raíces son como las mías, parecía decir, conectadas a todo lo que existe. Todo lo que necesitas está ya bajo tus pies, esperando a que lo descubras. El caminante cerró los ojos sintiendo la verdad de estas palabras, y de repente una imagen apareció en su mente: un vasto océano de riquezas, un tesoro inmenso, pero no de oro ni joyas, sino de experiencias, de posibilidades, de poder interno. Ese océano estaba en su interior, siempre había estado ahí, esperando a que él lo reconociera. Con esta revelación, algo dentro de él comenzó a desmoronarse. La creencia de que el éxito y la abundancia estaban fuera de su alcance. En lugar de luchar por cada paso, el caminante decidió fluir, como lo hacía el viento que lo había despertado esa mañana. Con cada paso, las viejas creencias caían como hojas muertas, reemplazadas por una sensación de ligereza, de certeza absoluta. No había límites, no había barreras, solo un camino claro hacia su destino, la total realización de su potencial. Con el tiempo, el caminante llegó a un claro en el bosque. Ahí, bajo el cielo abierto, comprendió que no había nada que pudiera detenerlo, excepto las sombras de sus propias dudas. El verdadero obstáculo había sido su propia mente, la idea de que no merecía todo lo que el universo le ofrecía. Y en ese momento de claridad,
Las dudas se desvanecieron como la niebla al amanecer. El caminante levantó la vista hacia el cielo y con una sonrisa en su rostro comprendió algo fundamental. La riqueza no es algo que se busca afuera, sino que se descubre dentro. Todo lo que alguna vez había deseado, el éxito, la riqueza, la libertad, ya estaba presente en su ser. No necesitaba ganarlo, solo aceptarlo. A medida que el sol bajaba en el horizonte, iluminando el claro con una luz dorada, el caminante sintió una transformación total en su interior. Ya no era el mismo que había comenzado el viaje esa mañana. Era un ser lleno de poder, de certeza, de una confianza que no podía ser tocada por las dudas del pasado. Se dio cuenta de que todo lo que alguna vez había creído sobre la riqueza y el éxito eran solo ilusiones. La abundancia es el estado natural del ser. Al caminar de regreso a su hogar, el caminante notó que el mundo a su alrededor había cambiado. Pero no era el mundo el que había cambiado, era su percepción. Los mismos árboles, los mismos caminos. Todo se veía diferente, como si estuviera impregnado de un brillo nuevo. El secreto de la abundancia, comprendió, no estaba en el oro ni en los bienes materiales, sino en el reconocimiento de que él era el creador de su realidad. Con esta comprensión, las oportunidades comenzaron a fluir hacia él como un río desbordado. Todo lo que alguna vez había deseado llegó sin esfuerzo, porque había aprendido la lección más importante. Cuando uno se alinea con su poder interno, el universo responde en consecuencia. Las puertas que antes parecían cerradas se abrían con facilidad. Los recursos que creía inalcanzables llegaban a él sin esfuerzo. Cada paso que daba estaba lleno de certeza, de propósito, de una sensación de plenitud que jamás había conocido. El caminante, ahora un maestro de su propia vida, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cosas que poseía, sino en el estado del ser que había cultivado. Su mente, antes plagada de dudas y limitaciones, ahora era un campo fértil de posibilidades infinitas. Cada pensamiento, cada intención, se convertía en una semilla que florecía en oportunidades, en abundancia, en alegría. Y así, el caminante vivió el resto de sus días en un estado de completa libertad. No tenía miedo del futuro, porque sabía que él era el creador de su destino. Las riquezas fluían hacia él de todas las formas imaginables. Amistades, amor, salud, dinero. Todo lo que tocaba se convertía en oro, no porque lo deseara con avidez, sino porque había comprendido que el oro siempre había estado dentro de él. Al final de su vida, el caminante miró hacia atrás y sonrió. Comprendió que el viaje más grande que había hecho no había sido hacia un lugar físico, sino hacia su propio ser. Y en ese viaje había descubierto el mayor tesoro de todos, la realización de su poder como creador de la realidad. Su historia, como un susurro en el viento, continuará inspirando a todos aquellos que se atrevan a hacer la misma pregunta que lo había despertado. ¿Qué pasaría si todo lo que deseo ya estuviera esperándome? Y así, la historia del caminante se convierte en la historia de cada uno de nosotros, porque al final, todos somos caminantes en este sendero, buscando descubrir lo que siempre ha estado ahí, nuestra capacidad infinita de crear, de manifestar, de vivir en la abundancia que ya es nuestra por derecho divino.